Gerardo Rodríguez Sánchez Lares, especialista en seguridad y terrorismo. Te saludo, Gerardo, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Javier? Un gran abrazo para ti y tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, hay varios temas, ¿no? Primero, no sé si pudiste ver el informe de AON sobre terrorismo, en donde dicen dos o tres cosas que me parecen muy de atenderse. Por ejemplo, que el 44% de los países del mundo están expuestos a la posibilidad del terrorismo. Y además también, pues uno se pregunta, bueno, este 44%, nosotros teniendo la vecindad con los Estados Unidos, más nuestros propios problemas, un poco como te provocan todas esas reflexiones, te provoco con todas esas reflexiones, Gerardo, para que nos digas cómo ves las cosas. Sí, mira, es un porcentaje demasiado alto. Este tipo de reportes lo que hace es medir otros tipos de ataques violentos que en muchas ocasiones los estados los reconocen o no como atentados terroristas. Pero efectivamente no es este porcentaje el que existe en el mundo de presencia de grupos terroristas que cometan en activo actos de terrorismo. Pueden en muchas ocasiones tener células que estén latentes, que no las hayan desarticulado totalmente las agencias de inteligencia y de contraterrorismo, ¿no? Esto quiere decir que hay una, que digamos que más que la metodología, el objeto de estudio no está visto en su justa dimensión, ¿o qué? Sí, es correcto. O sea, en estos reportes suelen abusar de poner en riesgo los capitales de grandes inversionistas, y es por eso que ponen a varios países que, aunque tienen niveles altos de violencia, no tienen grupos terroristas. Entonces, la verdad es que sí es muy irresponsable de muchas de estas consultorías de riesgo vinculadas a empresas, como es el caso también de AON, que estén dando estos números que alertan y quieren seguir poniendo al terrorismo en lo más alto de las agendas de seguridad de los estados, ¿no? Que tiene de la mano impulsar en los países agendas legislativas mucho más represivas para combatir este tipo de delitos que se puedan confundir, por ejemplo, para meter a la cárcel a movimientos sociales que en algún momento pueden radicalizarse o no. Entonces, sí es muy responsable el sacar estos índices. A los que nos tenemos que remitir son a los que emite el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que evidencia esos países en donde hay efectivamente o lavado de recursos que van a estas organizaciones, o capacidad de entrenamiento para campos de entrenamiento de armamento de explosivos, o que financian también a estos grupos que están focalizados, que se encuentran en estados muy concretos. Un poquito como para tratar de encontrar como vías de acceso al tema, Gerardo, ¿terrorismo como categoría se puede definir como para que tengamos código todos? A ver, ahí te va cuál es la definición que ha aceptado las Naciones Unidas. No hay un concepto universalmente aceptado. Las Naciones Unidas se ha acercado a esta definición, que son acciones con un propósito político, con premeditación, realizados por grupos subnacionales con la intención principal de llamar la atención y llegar a las mentes de los ciudadanos. A ver, por último, déjame plantearte un asunto, Gerardo, que está muy entre nosotros. Una opinión en términos del análisis que pienses de el tema de lo que se ha llamado y se han autodefinido como grupos anarquistas que han participado el 1 de diciembre en el Distrito Federal, en algunos estados de la República también, y lo último, que fue lo de la celebración de la manifestación del 10 de junio, del Jueves de Corpus del 71, que se manifestaron el 10 de junio y que ahora hemos entrado en esta polémica de si están violando la ley, porque lo sueltan, si estaban violando la ley o no estaban violando la ley, ese tipo de manifestación, si se vale o no se vale. Ayer platicamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y en opinión de tu servidor, Gerardo, quedó muy claro el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, una reflexión final sobre este asunto. Por supuesto, creo que corremos el riesgo de, en estados autoritarios, querer tratar de definir que sus grupos
pseudoanarquistas porque veo poca organización y diálogo con las grandes organizaciones anarquistas en el mundo que las podemos denominar como terroristas, por ejemplo. Sin embargo, algo es muy importante, los movimientos anarquistas en el mundo, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, sí cometieron actos de terror para ganar visibilidad de sus acciones. En el caso, por ejemplo, de Italia, más recientemente en América Latina, en Chile, hay algunos grupos de extrema izquierda o los llamados también, otra área que se llaman los ecoanarquistas, que cometen atentados en contra de empresas o de sucursales bancarias, ¿no? Pero que son fenómenos más bien vinculados con pequeñas guerrillas urbanas, que sí son, como lo define el término de terrorismo, sí tienen objetivos políticos. Sin embargo, no tienen la estructura que tienen otras organizaciones terroristas internacionales como para tratar de meterlos en la misma caja. Sería muy peligroso que el Estado mexicano abuse de los mecanismos de represión y de justicia, porque eso sí, cuando se cortan los canales de comunicación y de diálogo político en muchos países, eso dio origen a grupos guerrilleros que evolucionaron a ser grupos terroristas. El caso concreto de Colombia, tanto con las guerrillas de izquierda tradicional maoísta, como las autodefensas que se armaron y también cometieron actos de terror en contra de la población colombiana. Entonces, mi análisis final sería tener mucho cuidado cuando se utilice el concepto de terrorismo para etiquetar a movimientos o grupos sociales. Déjame cerrar, y si se puede en breve, Gerardo, ¿qué hacer con los manifestantes que están detenidos? ¿Los metemos, los sacamos? ¿Qué hacer con ellos cuando hay evidencias ante la opinión pública y sobre todo ante los propios policías de que están siendo agredidos, independientemente de la razón por la cual están siendo agredidos? Se vio claramente que falló el protocolo de diálogo del gobierno local. Se ve que falló también la manera en que se pueden también dividir a los conflictivos, verdaderamente al grupúsculo violento de los manifestantes legítimos que iban a manifestarse recordando una de las fechas fatales de la historia reciente de nuestro país. O sea, lo que se suele hacer, por ejemplo, Javier, se hacen corredores humanitarios, así se les denominan, por ejemplo, cuando hay las cumbres del G8, en donde se dividen a los globalifóbicos o anarquistas verdaderamente violentos de los manifestantes pacifistas. Eso falló. 2, lo vimos en tiempo real ahora con las redes sociales, se transmitían en tiempo real a través de programas de transmisión de televisión, de video en vivo, cómo hubo detenciones arbitrarias por parte de la policía. Y finalmente yo lo que sostengo, Javier, es ya tiene que salir la autoridad a darnos la información de inteligencia que diga quién está financiando a este pequeño grupo violento que lo hemos visto en la UNAM, en el CCH, el pasado 1 de diciembre con la toma de posesión del presidente Peña Nieto, y lo vimos hace 2 semanas con el tema de las manifestaciones del 10 de junio. Bueno, muchas gracias, como siempre, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad y terrorismo. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo, Javier. Hasta luego y gracias.